Namaste y bienvenidos a esta parte donde vamos a compartir un poco más acerca de lo que es la sanación, el propósito también de este podcast. Creo que una de las cosas que pues me gusta mucho compartir es este proceso de sanación. El proceso de sanación tiene diferentes etapas, diferentes niveles. Yo te compartí un poco hace tiempo el proceso que yo viví y este proceso de depresión por una situación que ocurrió cuando mi papá falleció y todo este proceso no solamente pues engloba la depresión, sino cargas de culpa, cosas que pude haber hecho y incluso recuerdo muy bien cómo todo esto pues tuvo diferentes etapas de sanación. Fue como sanar una capa y luego la siguiente capa y luego la siguiente capa y luego la siguiente capa, ¿no? Entonces, seguramente voy a estar hablando de varios temas conectados con el proceso de sanación porque no solamente viví un proceso de sanación emocional, sino también un proceso de sanación de prosperidad, de encontrarme y encontrar cuál era el camino, cuál era el propósito que yo quería generar y detonar y ayudar a otras personas, ¿no? Incluso ahorita estoy haciendo esta grabación, había dejado hace unas semanas por diferentes ocupaciones, compromisos, sanaciones que estuve haciendo y de repente por uno u otro motivo, por un montón de sanaciones decía, "Bueno, mejor el día que sigue, ¿no?" Y hoy iba a ser lo mismo, incluso dije, bueno, es que ya es tarde para grabar, a lo mejor no sé si mis vecinos me escuchan, espero que no, y si no, muchas bendiciones, una disculpa, pero realmente decía, si no es en este momento, aunque sea, voy a grabar este espacio, voy a grabar este contenido, también para reorganizar y poner los pies y empezar a decir, estoy haciendo esto porque quiero ayudar a otras personas, porque quiero compartir no solamente que mi historia sea algo que me benefició a mí y a lo mejor ha inspirado una que otra persona, sino que también puede inspirar a otras personas, que pueda ayudar, que pueda servir como un ejemplo para otros que a lo mejor también están pasando por depresión, por estrés postraumático, por ansiedad, por no encontrar cuál es el camino y a lo mejor tienen esta cosquilla de decir es que yo vengo a hacer un propósito y pero no sé cuál es ese propósito. Como tú me sentí perdido, como tú sentí estos bajones de depresión, incluso cuando ya llevaba varios años en este proceso de sanación, de terapias, de sanación energética. Eventualmente también empecé a tener otras personas, empecé a hacer servicio, ayudar a otras personas a sanar. Casi fue inmediatamente. También mientras yo iba dando servicio de sanación, fui a dar en asilos, fui a dar a algunos centros de sanación, servicios de sanación y otros lugares, otros espacios donde dije, es sanando que somos sanando, es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados. Al hacer todo esto, eventualmente también empecé a tener mis pacientes. Y bueno, también hubo un momento donde creo que muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos incluso médicos, no me dejarán mentir que nosotros también tenemos que ver un momento donde nosotros también necesitamos pedir ayuda. Y eventualmente, como la vida es un subir a bajar, hubo momentos donde a lo mejor no fue la depresión y no fueron los pensamientos y culpas y emociones cuando comencé todo este proceso de sanación, pero sí había momentos donde yo también requería sanación, donde yo también requería pedir apoyo, donde yo también requería pedir una sanación y a veces se me dificultaba, a veces lo postergaba, a veces no tenía ese momento de reconocer que yo también necesitaba sanar, a pesar de que ya era terapeuta o ya me consideraba o ya tenía clientes donde les ayudaba también en procesos de sanación y sin embargo había un momento donde tenía que reconocer esta vulnerabilidad y poder pedir ayuda. Muchas veces
me pasó en el pasado. Era muy tarde cuando me acercaba a otra persona, porque ya estaba en depresión, ya obviamente ya no estaba haciendo sesiones de sanación, porque energéticamente pues no tenía la energía emocional ni la energía para yo incluso ser un canal de estas sanaciones, a pesar de que no es la energía no es mi energía la que uso para sanar, sino es un canal, soy un canal de esta energía de sanación para otras personas. Y a pesar de eso, emocionalmente a veces era, híjoles, ya pasaban un par de meses y por mi terquedad, hasta ya ha llegado un momento donde decía, no, si ya requiero ayuda, o sea, ya estoy tirando todo lo que construí, todo el momentum que había generado en el pasado, pues ya lo tiré por la borda y entonces ahora sí es cuando, en ese momento, que reconocía, bueno, necesito ayuda. Y entonces ahorita me gustaría compartirte esto porque quiero que este espacio, tanto en YouTube como en el podcast, como en la comunidad que se vaya formando, eh, cada vez va creciendo. Esta comunidad tenga este espacio donde sienta que pueda tener esta vulnerabilidad para pedir ayuda. Y a veces es difícil, a veces es complicado, pero que tengan esta apertura porque hay que entender que somos humanos y al ser humanos cometemos errores, todos cometemos errores. Incluso podemos ver estas personas, líderes espirituales, mi maestro de sanación pránica y espiritual, Master Choco Tsui, a pesar de que lo veo como alguien que ha trabajado y ha generado grandes resultados, creando unos sistemas extraordinarios de sanación, teniendo fundaciones, siendo hombre de negocios también, teniendo fundaciones, teniendo su negocio y teniendo todas estas historias de éxito. A veces lo veo como alguien tan inalcanzable que digo, no, es que él ya es un alma elevada y superior y se ha perfeccionado en muchos que a veces se nos olvida que él también es un ser humano, él también pasó por problemas emocionales, de relaciones, por X situaciones y pasó por todo esto y fue gracias a que pasó por eso que creó todo este sistema de sanación. Y podemos así poner X casos de líderes en la parte financiera. Pueden hablar de todos esos temas financieros, de ventas, o en el tema de relaciones, o en el tema de sanación psicológica o física, porque también pasaron por esas situaciones, también fueron, y, y muchos de ellos, a lo mejor no todos, no digo que todos, pero gran mayoría de ellos comparten esa historia. Y cada vez, gracias a redes sociales, vemos más casos y más podcasts y más historias y más entrevistas que ellos hoy a lo mejor están ayudando a muchas personas o construyeron un negocio millonario o hicieron tales éxitos, pero pasaron por un montón de situaciones. Por ejemplo, si no conoces a Jorge Serratos, escucha su historia. Hoy es de los podcasts de número uno en Latinoamérica en el tema de negocios, número uno en Spotify. Y así ha sido por varios meses, incluso años. Pero su historia es impresionante. Si no has escuchado la historia de Jorge Serratos, una historia extraordinaria de sanación, de amor, de perdón, de y, y obviamente como él y como muchas otras personas hemos pasado por muchos elementos y entonces es importante entender que el ser vulnerables es importante para sanar. El ser vulnerables es importante y reconocer que somos humanos y que cometemos errores y que estamos en este proceso de sanar, de rectificar, en algunos casos, de no solamente sanar ese proceso, sino tomar todo un camino para
y a lo mejor va a tomar muchos años de reivindicar y es sanando que somos sanados, entonces a veces toma todo un proyecto de vida para ayudar a otras personas y el ayudar a otras personas también se convierta en nuestro propio proceso de sanación. Pero a veces no tiene que comenzar con un gran proyecto, a veces simplemente puede ser un proyecto en la familia o con una persona que quieres sanar esa relación, que quieres sanar esa situación y a lo mejor lo que es importante y lo que para ti es en este momento es ir un paso más adelante a sanar esa relación, porque sabes que esa relación a lo mejor con tu familia o a lo mejor con un ser querido puede ser una relación más profunda, más... ya. Y hoy están bien. A lo mejor hoy no es que estén mal. A lo mejor hoy no es de que estén en un conflicto. Están, dices, bueno, es que hay paz y hay armonía. O sea, a como era hace unos años o a como era hace unos X tiempo, hoy estamos bien. Pero ¿por qué no estar mejor? ¿Por qué no tener una comunicación más profunda? Y hoy justamente estaba escuchando a un video en Instagram del canal de Rodrigo García Platas, extraordinario en lo que hace en temas de psicología, psicología sistémica, biotipos, varias cosas que comparte con tanta pasión y hablaba del tema de relaciones y me hizo reflexionar justo de esta parte del perdón. De hecho, compartió una frase, me gustaría compartírtela, que decía: los seres humanos solo podemos amar lo imperfecto, porque solo podemos amar lo que es real, y lo que es real es imperfecto. Lo que es perfecto no es real, y nunca ha sido real, porque parte de la naturaleza humana es equivocarnos, es cometer errores, es aprender de sus errores, y muchas veces toma un proceso de varios intentos, de varios años, de varios, si crees en vidas y en reencarnaciones, a veces toma varias vidas. Pero si no, en esta vida es suficiente cuántas veces nos hemos tropezado, a veces hasta con la misma piedra. Pero soy también de la creencia de que a pesar de que parece que es la misma piedra, no es la misma piedra. Porque por más testarudos que muchas veces a veces somos, he sido en el pasado, un pequeño aprendizaje tuve y un pequeño aprendizaje hemos tenido, a pesar de que pareciera que es la misma piedra, pero hemos aprendido un chiquito, y un chiquito, y un chiquito, y un chiquito, y un chiquito. Y eventualmente se llegan a acumular tantos de esas mismas piedras, entre comillas, que llega a detonar este crecimiento y decimos, ya, basta, quiero mover a lo siguiente, estoy harto de lo que pareciera que es la misma piedra, pero tuve todas esas experiencias para aprender un chiquito, hasta que ya eventualmente digo, ya, quiero darle vuelta a la página. Y entonces busco ayuda, y entonces busco sanación, y entonces busco un curso, entonces busco algo, un amigo, que a lo mejor veo que ha tenido en resultado, espero. Porque a veces comenzamos a ser vulnerables con ciertas personas y ciertas amistades que a lo mejor no son las correctas y en lugar de ayudarnos nos critican más y entonces volvemos otra vez a reprimir esas emociones y a no ser vulnerable. Pero hoy quiero decirte que si a lo mejor estás viendo esto, o estás viendo un podcast o estás viendo algo que te está ayudando y ahorita también te he recomendado esto de a varias personas, Rodrigo García Plates, Jorge Serratos, porque todos estamos en este camino y a veces también como comunidad latina, como comunidad mexicana, requerimos más vulnerabilidad. Lo hemos reprimido muchas veces y cuando es el correcto espacio
la correcta comunidad, aprendes poco a poco a ser vulnerable y entiendes que ser vulnerable efectivamente, ¿no? Como no desde un estado de culpo a otros o me victimizo, sino desde un estado de tomo responsabilidad, pero soy abierto con mis emociones y en verdad estoy pidiendo ayuda para que otra persona me ayude. Y entonces, cuando todos esos puntos se conjuntan, incluso aunque tengas un momento a solas con Dios, con el universo, como tú lo concibas, yo antes no era creyente de nada, del universo si acaso, ¿no? Me gustaba mucho esta parte y me sigue gustando mecánica cuántica y entonces por lo menos tenía esa semillita de, bueno, debe haber algo más allá, más grande, el universo, multiverso y esta energía que nos conecta con todo. Uno es todo y todo es uno. Eventualmente empecé a tener estas experiencias y hubo un momento donde recuerdo muy bien, donde toqué fondo. Emocionalmente no podía más. Me hinqué y pedí a Dios. Mi papá le oraba mucho y pedía mucho todos los días. Un momento de uno a uno conmigo, con Dios, donde pedía ayuda, donde la necesitaba, donde ya no podía cargar más con estas emociones, pensamientos, ver que mi vida se desmoronaba, que no tenía un propósito fijo, que no tenía un sentido de vida y en verdad pedí profundamente porque esa ayuda llegara. Y fue llegando poco a poco, en forma de sanación pránica, en forma de ciertas enseñanzas espirituales que me ayudaron a comprender a profundidad la naturaleza de la vida, de uno es todo, todo es uno, y poco a poco empezar a trabajar todos estos procesos mentales y emociones y sistemas y patrones que a veces generan que no seamos tan abiertos o vulnerables con nuestras emociones y lo podemos ver en... Es algo interesante, luego hablamos más de este tema, pero es como en las generaciones de nuestros padres, abuelos, hay estos mm, polarizaciones extremas. ¿A qué me refiero con esto? Es como si tienes una botella de agua, una botella de estas de Bonafón o algo, es como el agua, ¿no? Va hacia un lado y luego quieres llevarla hacia el otro y se va toda hacia un lado, luego hacia el otro. De generar un punto en medio, un equilibrio, es a veces un poco complicado porque podemos ver nuestras generaciones, sobre todo nuestros abuelos, esta generación que tiene nombre como boomers, ¿no? Que tienen todo, digamos, son muy resilientes, pero emocionalmente, como casi no comparten sus emociones, se guardaron un montón de cosas, nada más les enseñaron a producir y a hacer lo que es necesario para generar para la familia. Y obviamente no es de que sea malo ni sea bueno, simplemente generaron esa parte de, a lo mejor tienen muy bien definido y muy bien la parte de generar resultados, pero la parte emocional no era muy necesaria en ese tiempo. Les enseñaron de esa forma, eso fue lo que aprendieron y eso fue lo que entendieron, también recordando que en esos momentos, pues, no había mucho redes sociales y obviamente no había mucho contacto con esta parte psicológica, emocional y entonces pues no hubo un proceso o un entendimiento de cómo sus padres les enseñaron cuando eran niños, cuando eran pequeños, para formarles esta educación emocional. Ahora la generación de los millennials de nuestros padres o mi generación hace lo opuesto, porque entonces es como a ellos les hubiese gustado que sus padres fueran. Y entonces ellos no son los padres que sus hijos necesitan,
sino los padres que ellos les hubiese gustado que fueran. Y entonces, en lugar de tener una apertura, bueno, ahora es una apertura muy emocional, donde cuidan mucho la parte emocional, generando que entonces esta parte emocional y de autoestima y demás se desarrolle, pero en un extremo donde también empieza a generar, pues, ciertas tendencias a que, pues, ahora la parte emocional es más frágil, ¿no? Entonces, por un lado, la parte emocional es muy resiliente, pero muy cerrada, y por el otro lado, la parte emocional es muy, descontrolada a un nivel que tampoco es bueno, pero tampoco es malo. O sea, simplemente es observar cómo hay ciertas tendencias y cómo, por un lado, se va a un extremo y luego hacia el otro extremo. Lo mismo podemos ver ahorita con la sexualidad. Hace varias décadas y cómo enseñaron en la parte sexual a nuestros padres o nuestros abuelos, pues era muy hermética, muy cerrada, muy de no, eso es tabú, etcétera, etcétera. Y ahora es el otro extremo completamente opuesto. Y así en diferentes niveles y así en diferentes esferas, y no es raro que entonces haya tanta confusión, porque ninguno de ambos extremos funciona. No es malo ni bueno porque puedes aprender de ambos. Si tienes poco a poco empiezas a aprender de estos dos elementos y cómo encontrar un camino de en medio. Y a veces toma muchos años de nuestra vida el irnos a un extremo y luego al otro extremo y luego a un extremo y luego al otro, para empezar poco a poco a entender que el camino de en medio, incluso Buda también menciona este camino de en medio para sus enseñanzas y para muchos aspectos en la vida. Ser vulnerable, pero de una forma eficiente, donde también sepas y reconozcas dónde son los espacios donde puedes ser vulnerable. Obviamente aquí estoy abriendo todo un espacio y también te voy a compartir eventualmente todas estas experiencias, me voy a vulnerabilizar en ciertas historias que te voy a compartir, pero todo esto con la finalidad de que como canal de YouTube, podcast, donde quiera que estés escuchando esto, poco a poco se empieza a generar este espacio de sanación. Te puedas acercar a meditaciones, va a haber ya pronto meditaciones de corazones gemelos en algunas partes de la Ciudad de México, donde te voy a platicar también de esta meditación fenomenal que al final conectas con el amor humano, con esta naturaleza humana, y hay prácticas del perdón que te llevan a reconocer y a perdonarte a ti, perdonar internamente. Y ya es con el discernimiento que tú vas generando si tú decides o no hablar con esta persona, porque es válido. Si quieres regenerar esta relación que estás perdonando o simplemente no, porque hay que tener un criterio, hay que tener una inteligencia no solamente emocional para perdonar internamente y que ese enojo y aquello que te está envenenando por dentro no te haga daño, pero también hay que entender que hay personas donde es poner un límite y puede ser jamás verla en la vida, pero es tener un discernimiento de a quién sí y a quién no, pero no irnos a un extremo donde ya no perdono a nadie y ya no le hablo a nadie, porque me vio mal y pienso que es lo mismo que una situación extrema, ¿sí me explico? Entonces hay que tener cierto discernimiento primero antes de saber cómo actuar externamente con esta persona o personas. Es primero tener esta sanación interna y este perdón interno. Entonces, es crear este espacio de sanación y también con las diferentes prácticas que vamos a empezar a hacer de respiración, cosas básicas, pero también va a haber un espacio donde nos vamos a enfocar a bendecir
Y este espacio de bendición, yo lo he visto de esta forma. Bendecir es la energía sigue el pensamiento. Si yo dirijo esta luz o esta energía de amor o esta energía de perdón, de misericordia, de luz, donde hay oscuridad, entonces aquello que se requiera sanar en la familia, en México, en una comunidad, las personas van poco a poco a ser más receptivas a esta sanación. ¿Sí me explico? Es simplemente bendecir, es una herramienta que puedes utilizar como una lupa para bendecir un lugar en particular. Vamos a empezar a practicar con una invocación, se llama la gran invocación. Y esta gran invocación, cuando tú la recitas y cuando tú lo haces de una forma con conciencia y enfocada a bendecir el planeta Tierra, ser un canal de estas bendiciones, todo lo que está a tu alrededor, tu familia, tu casa, tus proyectos, tus relaciones, también son llenadas de esta energía, de esta luz, de esta energía de luz. Entonces, vamos a tener estas prácticas. Vamos a comenzar todas las semanas a hacer estas prácticas de bendición. Por ahora, el horario tentativo va a ser los jueves a las 7 de la noche, donde vamos a hacer esta gran invocación. Ujú. Poco a poco, seguramente voy a añadir otros horarios en la mañana y en la noche, pero vamos a comenzar con el jueves a las 7 de la noche. Va a ser una transmisión que va a estar, que va a ser en vivo, va a ser una única, en YouTube. Adicional a esas prácticas, pues es también cómo yo puedo compartirles un poco y algunas herramientas que me han ayudado mucho. Y si obviamente esa práctica tú la fortaleces y aprendes cómo hacer esa gran invocación o esa oración y empiezas a hacerlo de una forma consistente, en los diferentes áreas de tu vida empieza a haber más luz. Entonces empieza a haber más limpieza. Es como cuando tú quieres limpiar un cuarto que seguramente todos tenemos, o por lo menos en la familia, este cuarto donde pues se van pues todas las cosas se van guardando de la familia, de generaciones y generaciones. Ahí está la ropa de la abuela, ahí está la ropa del tío y del tatarabuelo, y ahí están todas las cosas y recuerdos y fotos y etcétera, ¿no? Es un cuarto que pero arrumbamos un montón de cosas, todos los cachivaches, y, y creo que generación se hace una limpieza, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en ese cuarto no hay luz? ¿No? A veces llega a pasar, me ha tocado, y también de repente ha habido esos cuartos que, porque se han abandonado después de tantos años, que el foco ya se fundió y no hay luz. Y es más difícil cuando no hay luz limpiar ese cuarto. ¿Hace sentido? Porque a veces dices, bueno, lo voy a limpiar, pero chin, es que no hay luz. Pues ahí abro un poco las ventanas, pero casi no entra luz. Y entonces es más difícil, es más complicado limpiar. Y a veces dices, bueno, aunque sea ahí un ratito en la mañana, mientras haya luz, aprovecho, voy limpiando, pero cuando ya pones el foco, o cuando ya hay una buena luz en ese cuarto, como que es más atractivo y dices, bueno, lo voy a limpiar, lo voy a limpiar, lo voy a limpiarlo. Y empiezas, es más rápido el proceso de limpieza cuando hay luz, que cuando no hay. Es lo mismo con emociones y todo el proceso mental y todo este proceso. Por eso es de que cuando vamos con un psicólogo que es muy bueno, por ejemplo, ahorita te recomendaba a Rodrigo García Platas, él te da ciertas herramientas donde logras entender cómo funcionan las relaciones, cómo funciona esta parte de biotipos, que es entender cómo el carácter y la personalidad que tú tienes y estas interacciones, cuando logras entender
no los detalles, sino los patrones que tienes en tu vida, ese entendimiento que es como un haz de luz, ¿no? Como un foco prendiéndose en tu mente, o en este caso sería ya un LED, ¿no? Ya la tecnología, ¿no? Un LED que se prende en tu cabeza. Esta luz genera una claridad que dices, ah, entiendo, por eso he tenido las parejas que he tenido, o por eso he tenido este problema emocional, o por eso. Y entonces logras a través de la luz, a través de este entendimiento, empezar a sanar ese proceso, cuando antes solo veías oscuridad. Entonces, si nosotros con estas bendiciones y con esta gran invocación empezamos a bendecir y empezamos a generar o a canalizar esta luz de Dios, del universo, de Buda, como tú lo concibas, simplemente es conectar con esta luz en la que tú crees o esta luz interna conectado con algo más grande que tú y empiezas todos los días a generar este anclaje de esta luz. Entonces, el manejar y el entender las situaciones en tus relaciones, en tu trabajo, en tu negocio, en tu X conflicto que estás atravesando, salud física, salud emocional, salud financiera, relaciones o incluso conflictos que hay en tu comunidad, empiezan a ser más digeribles, porque ya hay una luz que empiezas a entender que primero hay que limpiar eso y luego eso y luego eso. Y entonces ya es mucho más sencillo y manejable sanar diferentes problemas cuando antes estaban solo en la oscuridad. ¿Hace sentido? Bueno. Vamos a ir poco a poco, paso a paso, pero espero que este video pues también tenga un poco más claro y obviamente también lo hago para yo tener también esta claridad de hacia dónde vamos y qué es lo que quiero al final también construir con esta comunidad que se está haciendo en YouTube, en podcast, y otros que ya estamos en ciertos grupos de bendiciones o de sanación. Y obviamente si tú estás aquí queriendo sanar algo, pues también llegas a este espacio donde ya sea yo o algún otro sanador o psicólogo que incluso pueda recomendar en alguno de estos videos. El punto es de que puedas acercarte a las personas a las que yo también en algún momento desesperado por querer sanar depresión, culpas, estrés postraumático, ansiedad, enojo que no sabía ni siquiera de dónde venía y muchas otras emociones que me fui guardando y que poco a poco fui viendo con qué personas fui encontrando esos elementos de luz y de claridad y, y que a lo mejor uno de ellos puede guiarte a recibir esta sanación o este proceso de más claridad en el aspecto de lo que quiera que esté sanando en él, relaciones, prosperidad, negocios, etcétera. Pues bueno, pues bienvenido. Gracias por escuchar este video y pues bueno, estate conectado a más videos que vamos a generar todo este proceso también de sanación y cómo comienza con ser más vulnerables. Cuídate mucho, muchas bendiciones para ti y tu familia. Espero verte en el siguiente video. Bye bye.